Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12. Nora Goren es socióloga, recibida en la UBA, y es directora del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades de la Universidad Nacional de José C. Paz, una de las universidades que fue creada en los últimos años. Además, Nora es docente titular regular en la materia Empleo, Territorio y Desarrollo Local en la UNPAS. Nora, soy Diego Genú, gracias por atenderme. Diego, un gusto hablar con vos y agradecerte el llamado. Para mí también. Bueno, primero te quiero preguntar sobre la marcha, ¿no?, del 23 de abril, del martes pasado. Todo pasa muy rápido en Argentina, pero fue una marcha histórica para muchos, por la movilización, por el contexto. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo lo vieron ustedes desde la Universidad Nacional de José C. Paz? ¿Por qué pensás que tuvo semejante convocatoria? A ver, como bien vos dijiste, se viene instalando que es una marcha histórica. Y sí, fue una marcha histórica, y diría es una marcha histórica porque el pasado está no tan lejano, está presente. Y creo que fue histórica en términos del tipo de convocatoria que hubo, y más que la convocatoria, la respuesta en términos de participación, la cantidad de organizaciones que participaron comprometidas con la defensa de un derecho que está, te diría, en el ADN de los argentinos, en donde hubo una participación de todas las generaciones y de todas las clases sociales. Eso no me parece algo menor. Es un tema que es transversal a la sociedad argentina, como te decía antes, vinculado al ADN de la población, porque el reconocimiento que tenemos, si uno mira primero hacia afuera, ¿no?, que no sería lo central, pero sí es importante, que tiene las universidades nacionales, es muy importante. ¿Y por qué creo que ha tenido tanto peso? Es diferente el peso para les estudiantes de distintas universidades, pero yo te podría decir, pensando en la Universidad de José C. Paz, como la gran mayoría de las universidades del Bicentenario, que están situadas en espacios en donde antes no había universidades, y ahora sí las hay, lo que da es una idea de futuro y posibilidad de futuro diferente. Este término que es tan controversial hoy en día, porque es como se pide sacrificios para tener un futuro mejor, y a su vez en un término en donde el futuro parece el presente, en donde las satisfacciones parecen que hay que adquirirlas en el momento. La idea de posibilidad de futuro que da la universidad es importantísimo para las personas, y pensar que eso no va a existir más, estás limitando el deseo de poder modificar una situación. Y digo esto porque no solamente la universidad es vista y vivida por los estudiantes como posibilidad de ascenso social, porque en realidad cuando uno dice ascenso social estás haciendo un análisis de lo que significa para las personas la posibilidad de acceder a mejores empleos, mejores trabajos, sino también es importante la idea de un derecho a algo que es parte nuestra, ¿no? O sea, la universidad pública es parte nuestra, y eso se veía tan claro el 23 en la marcha, en donde veías muchísima gente que participaba de manera independiente, en donde había estudiantes con sus madres, con sus padres, con familiares, abuelos, abuelas, y al que le preguntabas era central que no nos saquen esto, digamos, ¿no? Sí, la Universidad de José C. Paz tiene, corregime, pero más de 10, casi 15 años, tiene 30.000 alumnos en este momento, está a 35 kilómetros de
de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, y siempre se dice, bueno, las universidades del conurbano le abrieron la puerta a una primera generación de estudiantes que en muchos casos pertenecen a sectores socioeconómicos bajos o colectivos vulnerables. ¿Cómo es la población que va a la Universidad de José C. Paz? ¿Qué la distingue? ¿Qué nos podés contar para el que no la conoce? Ahí te cuento algunas cuestiones interesantes de la universidad, pero un primer dato en relación a lo que vos estabas señalando antes y en base a datos del anuario del Sistema de Políticas Universitarias, Sí. En el caso de la población de los estudiantes y las estudiantes de nuestra universidad, el 87% son primera generación de universitarios. Uh-huh. Lo cual nos está diciendo que vienen de familias con una conformación diferente en donde la universidad no fue parte de su cotidiano. Uh-huh. Lo cual me parece que le da una potencialidad al lugar que ocupa la universidad. Y la universidad es el espacio que transforma también los espacios en donde se instala. Y eso es interesante verlo en muchas universidades. Uh-huh. Cuando digo que transforma el espacio en donde se instala es porque se genera comercio en los entornos, se genera otro tipo de circulación, se genera otro tipo de reconocimiento al propio espacio en donde está emplazado. Y son universidades que se construyen desde pensarse en articulación con el territorio, en donde el saber se construye colectivamente con las diferencias existentes, pero no desde una lógica academicista cerrada. Y ahí en la universidad hay distintos departamentos, tenés el departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales, de Ciencias de la Salud, de Economía, donde se dictan distintas carreras, así como profesorados, y la verdad es que circular por los pasillos de la universidad es circular en un espacio de construcción de algo que para mí es central en las universidades, que es el espíritu crítico, Uh-huh. la criticidad que habilitan las universidades en la construcción de las subjetividades de los estudiantes, ¿no? Sí. Que van conformando otro colectivo diferente, otra potencialidad de pensarse y pensar el mundo. Y eso estuvo muy presente en la marcha del 23, en donde la verdad que fue conmovedor, o sea, desde lo personal y desde lo colectivo en la universidad, de poder realizar, salir todos juntos o muchos desde la propia universidad, en tren hacia la marcha, y te diría que eran solamente de nuestra universidad, había más de 2 cuadras, Uh-huh. entre estudiantes, docentes, no docentes, responsables de la gestión, con una construcción colectiva hermosa, tendría que describirla de esa manera. Sí. Te quiero preguntar por un trabajo que estuve leyendo y me decías fue el primero de una serie de trabajos. Un libro que me pareció también muy interesante, muy pertinente para este momento, que lo compilaste junto a Paula Isakovich, se llama El trabajo en el conurbano bonaerense, actores, instituciones y sentidos. Es muy interesante porque obviamente se habla de la universidad, del trabajo, del territorio, de la población, y el primer capítulo se denomina Estructura socioproductiva de José C. Paz entre la vulnerabilidad social y la desindustrialización. La primera que te hago sobre ese libro, ¿no? ¿Cómo es ser docente universitario en un territorio que tiene estas problemáticas que describen ustedes en el libro con mucho detalle, ¿no? Te lo divido en 2 partes, la respuesta, porque aprovecho y comparto que este fue el primer libro que publicamos desde el Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades, que tengo el gusto de dirigir Uh-huh. hace un par de años. Y este tipo de producciones que son situadas en el territorio, Sí. permite tener información no existente y que permite pensarnos desde otro lugar
y conocernos desde otro lugar, ¿no? O sea, porque hay algo que es importante, que es la función de investigación de las universidades, que producen conocimiento, en donde estos libros también en muchos casos son insumos para los estudiantes. Lo dejo ahí, en todo caso, si después podemos retomarlo, Sí. pero quiero responder a tu pregunta. ¿Cómo es ser docente? Yo soy docente también en la Universidad de Buenos Aires. Es igual. Es diferente, quizá es igual porque los objetivos son los mismos. Los textos que utilizamos son muy similares, diría son los mismos cuando son las mismas carreras. Sí. Varía el perfil de personas que transitan y están en uno y en otro espacio, que son por las propias características de las personas. La vez pasada, en una charla, compartí algo que me había sucedido una vez caminando en la costa bonaerense con mis 2 hijas. Pasa un estudiante y me dice, che, profe, viene y me abraza, ¿no? Y mis hijas me dicen, wow, yo sonaría con mis docentes. Y yo digo, mis estudiantes de la UBA no me van a decir eso, pero mis estudiantes de José Cepaz sí. Y tiene que ver con perfiles diferentes en ese plano, de una cercanía de intercambio que tiene que ver con un perfil identitario, digamos, también, ¿no? Y ser docente en universidades como José Cepaz, insisto, es que es generar y aportar al espíritu crítico de los estudiantes, intercambiar, construir con lo que ellos traen y que en muchos casos desde las ciencias sociales y quienes estudiamos las desigualdades en las cuales muchos y muchas de ellos están inmersos y son ellos mismos que están en la universidad y los que están estudiando. Entonces hay otro tipo de construcción e intercambio y aprendizaje diferente. Lucía Petrelli, que es otra de las autoras del libro, hace una pregunta que te la traslado. Dice, ¿se requieren características diferenciales para trabajar en estas instituciones del conurbano? Por ejemplo, el conocimiento del territorio, determinadas modalidades de enseñanza y acreditación del contenido. Es decir, hay que aprender nuevas cosas para poder enseñar en el conurbano, en una universidad como la de José Cepaz, en otras universidades del conurbano. Ahí lo que esas preguntas son bien interesantes, ¿sabes por qué? Porque el conocimiento no se imparte de manera neutra. El conocimiento es situado. Yo tengo que saber con quién interactúo, con quién intercambio. Si no, estaríamos como alejándonos de poder reflexionar con el otro y la otra. Si yo no conozco a mi interlocutor o interlocutora, no voy a poder construir colectivamente. Cuando digo construir colectivamente con el otro es llegar a la otra persona, porque una de las funciones y objetivos de la docencia es poder llegar a los estudiantes y en cada espacio se llega de manera diferente. No es lo mismo, a ver, te lo traslado, yo voy a dar una charla, no sé, a Formosa y tengo que conocer las características de Formosa, la población de Formosa, el tipo de trabajo que hay en Formosa, el perfil socioproductivo, y sí, porque es distinto, porque la gente vive en lugares diferentes. Entonces el centralismo capitalino tiene que ser complejizado de alguna manera para poder pensarnos de manera situada. En ese sentido sí es diferente. Después hay otro tema, ¿no? Que es la relación de los estudiantes con el mercado de trabajo, ¿no? Con el Estado, con las empresas, entre las universidades, entre las personas. Alguien escribe, es un proceso conflictivo y productivo a la vez. ¿Cómo es eso, no? Los estudiantes buscan, obviamente, cursar en la UNPAS como medio, por un lado, de formarse críticamente, como decís, pero por otro lado también como forma de prepararse para ingresar al mercado de trabajo en muchos casos. La formación tiene como, la elección de una carrera tiene como diferentes aristas. Una de las aristas es pensarse a futuro para insertarse en el espacio laboral
en donde yo te diría que está muy vigente la expectativa de que la formación en las universidades les habilite mejores trabajos que sus padres y madres. Eso está muy presente hoy. Justamente el otro día hicimos un taller con los estudiantes y eso es algo que aparecía claramente. Pero también está la otra arista de formarse, de aprender, ¿no? O sea, transitar la universidad es transitar la universidad, es vivir la universidad, es circular en los distintos espacios, posibilidades que hay, distintas actividades, intercambio con los propios compañeros, y creo, y eso la universidad tiene como distinto, nuestra universidad como todas las universidades, distintos espacios en donde quienes estudian pueden encontrarse, charlar, dialogar, y sí, es claro, y los datos, cuando uno mira datos de mercado de trabajo, de la encuesta permanente de hogares, es claro que quien tiene mayor formación académica tiene mejores ingresos, digo, como en nuestro país como en los distintos países. Y sí, está presente, por eso yo te decía al principio, esa idea de ascenso social, que quizás no está como estaba quizás en nuestros padres, madres, en mi padre. No voy a sumar al tuyo porque no conozco tu historia. Sí. Pero sí está presente la posibilidad de que a través de la formación poder ingresar a un trabajo que les permita vivir de manera digna. Eso sí está presente. Aparece también entre los autores la idea de que hay una estigmatización también a partir de rumores. Eso se menciona, ¿no? El término que sufren a veces o tienen que afrontar los estudiantes de universidades del conurbano. Son rumores, por ejemplo, que plantean la universidad no es nacional cuando es nacional, que plantean que vale menos estudiar ahí, y sin embargo esos obstáculos que aparecen, bueno, hay que desmontarlos. Eso es lo que cuentan en el libro, y cómo es superar esos obstáculos que a veces surgen, no sé si del propio territorio, si surgen de un empleador que no quiere recibir a un estudiante egresado de una universidad del conurbano o que le quiere pagar menos. ¿Cómo funciona ese desafío con la salida al mercado laboral? Qué buena tu pregunta, y le voy a decir a la autora que tiene que escribir la segunda parte de ese artículo, porque este libro está escrito en el año 2018, sí, en donde todavía nuestras universidades no tenían ese reconocimiento por parte de los propios estudiantes, porque sí había una estigmatización de la afuera en donde se trasladaba que nuestros títulos no valían lo mismo. Y vos le decías, a mí me ha pasado, no en nuestra universidad, sino en otra universidad, que un estudiante me preguntó, profe, nuestros títulos no valen afuera. Le digo, ¿cómo no van a valer afuera? Y creo, y es cierto eso, y creo que fue una primera etapa en la instalación de las universidades más nuevas, en donde por detrás se decía, vos perteneces a determinado sector social, entonces vas a tener una formación de menor calidad, tu título va a valer menos, va a tener menos peso. Yo creo que eso quedó atrás en términos, no te podría decir el 100% respecto a los empleadores, pero creo que quedó atrás. Te diría que en el plano de los estudiantes quedó atrás, y que está muy claro porque venimos entregando títulos constantemente. Nora, te quiero preguntar por el voto al presidente, a Milei, en el conurbano bonaerense. Se dice mucho, bueno, tuvo un gran respaldo de jóvenes, de las nuevas generaciones, en muchos casos jóvenes que están fuera de todo, que están a la intemperie, en la precariedad. ¿Pensás que hubo jóvenes que votaron a Milei y fueron a la marcha del 23? ¿Qué está pasando, vos creés, en esas subjetividades, ¿no? En esas nuevas generaciones que creyeron en Milei y hoy, bueno, por ahí se encuentran con una realidad que no esperaban? A ver, no tengo dudas que hubo votantes de Milei en la marcha, porque de hecho me crucé con un par y mucha gente comentó lo mismo, que me parece que el voto de mucha juventud
al actual presidente tiene que ver con aspectos en donde no estaba presente la posibilidad de que la educación pública y la universidad pública estuviera en riesgo. Ujú. Eso no implica que no lo haya dicho, porque el voto muchas veces, o sea, uno no tiene esa racionalidad del 100% mirando los distintos aspectos de lo que va a decir una persona. Ujú. Sí, creo que aunó la marcha a muchas personas en torno a una demanda que lo podríamos denominar como un acto de resistencia en términos más conceptuales, que es un paso interesante porque hubo radicales y de todas las fuerzas políticas. Sí. Y creo que hay que saber leerlo, hay que saber entenderlo y sobre todo entenderlo y no juzgarlo como negativo, porque si eso sucedió, por algo sucedió. Sí. Y si sucedió de esa manera hay que pensarlo, pensar hacia adelante. También, a ver, no seamos ingenuos ni ingenuas, o sea, si uno lo aborda desde la lógica del trabajo, un porcentaje importantísimo en Argentina y también en el mundo, ¿no? De quienes tenían en previo a las elecciones trabajo registrado, no alcanzaba para llegar a fin de mes. Sí. Entonces también era un escenario muy complicado, no era un escenario... Esa realidad, vos decís, llevó a mucha gente, a muchos pibes, a pensar que Milei podía ser una alternativa, que podía ser sacarlos de esa situación de precariedad, donde no alcanzaba la guita, donde vivían con lo justo. ¿Vos pensás que la cuestión económica puede haber sido una de las claves para ese voto de nuevas generaciones a Milei en el conurbano? Yo creo que el temas vinculados al trabajo fueron centrales, lo mismo los altísimos niveles de informalidad. Entonces vos muchas veces podés mencionar propuestas de desarrollo y de acceso a derechos cuando esos derechos no los tenés en el presente. Uh-huh. Entonces es como abstracciones que no son vividas. Y sí creo que se jugó muy fuertemente con algo que está muy presente en el conjunto de la población y quizás más en la juventud, que es no problematizar las cosas, sino utilizar palabras, eslogan que llegan, ¿no? Y digo, Uh-huh. y los eslogans llegan, desacreditan fácilmente y creo que a eso también hubo una resistencia que estuvo presente en la marcha, y me referiría a pensar adoctrinamiento cuando dicen que las universidades adoctrinan, que es todo lo contrario. Las universidades hacen todo lo contrario del adoctrinamiento, porque no es un pensamiento único, es un pensamiento Uh-huh. crítico. Uh-huh. Entonces, por otro lado, aunque no lo racionalices, si te están diciendo que te están adoctrinando, es que vos no tenés capacidad de cuestionamiento, Uh-huh. de razonamiento propio. Entonces me parece que el ritmo que lleva el mundo, y no solo los pibes, las pibas, sino en general, que es vinculado al inmediato, al ya, la palabra que me pega entre comillas y me sumo a eso y no me gusta y me sumo a ciertas cuestiones, sí ha tenido mucho peso. Uh-huh. Nora, te agradezco muchísimo por este rato en mi programa en Fuera de Tiempo. Me quedaron muchas preguntas para hacerte, pero creo que sirvió como para contar el trabajo que vienen haciendo y cómo es estar al frente o dar clases o involucrarse y comprometerse en una universidad del conurbano como es la Universidad Nacional de José C. Paz. Muchísimas gracias a vos y te invito cuando quieras a que nos visites en la universidad, que es una universidad hermosa. Sí, hermosa, sí, hermosa, seguro y que me va a gustar ir y conocerla. Bueno, muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto. Nora Goren, socióloga, directora del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades de la Universidad Nacional de José C. Paz, docente titular además en la materia Empleo, Territorio y Desarrollo Local en la UNPAS. La escuchaste acá en Fuera de Tiempo. Fuera de Tiempo.
Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Genú. Hasta las 12.